la letra O, recordemos que ese es O, Q y R. Q y R. Esa es la operación que tenemos y nos dicen que el dato, el único dato es esto, que es falso. Es lo único que nos da. Bien, ahora, ¿qué yo voy a hacer? Es traer la teoría, para que lo veamos un poco más fácil, la implicación. Entonces, la implicación, esto es teoría, yo lo hago con otro color, tengo P, Q, PQ, 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 y P implica Q. El tema de la implicación, las tablitas de verdad. La implicación dice, la teoría dice, que la implicación será falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahora lo vamos a ver. La P, cuando tengo dos, es dos verdaderas y dos falsas. Esto es copiar y pegar. Y la Q es una y una. Quiere decir una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. Ahora, yo siempre les digo, tengan en cuenta cuál es la oveja negra, es decir, cuál es la que es extraordinaria, porque los demás entran, digamos, en un concepto que es igual para los demás. Entonces, estamos viendo acá teoría, tenemos el práctico 7, y la implicación, la definición dice que la implicación va a ser falsa si el antecedente es verdadero y el consecuente falso. En este caso, es falso. Este es falso. Digamos, esa es la oveja negra, que es, es el que me debo aprender sí o sí de la implicación. ¿Cuándo la implicación va a ser falsa? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. ¿Por qué les digo? Porque los demás casos es verdadero. O sea, no hay forma de que me equivoque, que los demás casos es verdadero. Pero tengo que memorizar que si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado de la implicación va a ser falsa. Entonces, eso me debo acordar. Después tengo de la conjunción. En este caso, recordemos que el símbolo de la conjunción, que significa y, es este. ¿Y cómo hace para determinar si la validez P y Q, P y Q? Estas son las operaciones que se hace en lógica. La implicación, la conjunción, la disyunción inclusiva, la disyunción exclusiva. La negación, bueno, la negación es fácil, por eso no la hice, porque se puede anteponer el signo negativo. Después la doble implicación y la doble implicación. Y esas serían todas las operaciones que yo tengo. Acá, estas dos columnas, copy y pego. Verdadero, verdadero, falso, falso. Sí se ve. Verdadero, falso, verdadero, falso. Ahora, en la conjunción, me dice que la conjunción, acá también hay una oveja negra, que es la que me debo aprender porque en los demás casos va a ser falso. Me dice, la conjunción será verdadera si ambas proposiciones simples son verdaderas y en los demás casos, falso. Entonces, esta es mi oveja negra y es la que me debo recordar, porque si recuerdo que si las dos proposiciones son verdaderas, ya sé cómo van a ser las otras, falsas. Entonces, esta es falsa, 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 falsa. Entonces, ¿qué voy a memorizar? Esta, la primera es la que voy a memorizar siempre y cuando hable de conjunción, ¿sí? Esta es la que memorizo. Estas son las tablitas que nos dan en la primera parte de la cartilla. Conjunción, usamos acá la conjunción, acá tenemos una disyunción. Cualquier cosa me suben mensajes al chat, si no se entiende, y este es símbolo de O inclusiva. Es la O de inclusiva. Voy a bajar un poquito, a ver, ahí. Y también manejamos con dos proposiciones, P y Q, P o Q, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Estamos haciendo teoría, estamos haciendo la tablita para que después con esto empecemos a trabajar acá, ¿sí? La O dice, ¿cuál es la oveja negra? Me dice, la O va a ser falsa si ambas proposiciones simples son falsas. O sea que me tengo que enfocar en esta
Porque en los demás casos, ¿cómo será? Dice la teoría, será verdadera. Entonces, esta es la forma que yo usé para memorizar cómo es la conjunción, cómo es la disyunción. La y, todas tienen que ser verdaderas y el resultado va a ser verdadero. En la disyunción inclusiva, todas tienen que ser falsas para que el resultado sea falso. Obviamente en los demás casos es verdadero. En la conjunción en los demás casos es falso. Entonces me aprendo la que está en negrita, yo le digo las ovejas negras, de esa forma ya puedo memorizar, ayudarme para resolver esta. Acá, F. Vamos a ir hablando de esto. Yo la voy a volver a copiar acá. Es no P. Acá lo voy a subir de nuevo. Ahí creo que se ve todo. Lo que me he dado cuenta es que tengo que comprar marcadores porque ya no están funcionando los que tengo. Y no los puedo recargar. Es no P implica no Q. Están entre paréntesis. Tengo la O, Q y R. Ahora, ¿cómo hago yo, cómo hicieron ellos para determinar que era falso? ¿Qué tenemos acá? Tengo que analizar, ¿qué tengo acá? Una disyunción. Entonces me voy al cuadrito, disyunción. Me voy acá, estoy acá, en este nivel. Y si esto dio falso, o sea, esto yo lo voy a poner así como igual, dio falso. Entonces, ¿en cuál situación estoy? Hola, estamos resolviendo el punto 7, el 7B, digamos, pero no tiene numerito de B. Entonces, acá dice, lo que está en rojo es la teoría que yo ya vi en las primeras clases. Estas son operaciones de implicación, conjunción y disyunción. Este es el único dato que me dan. ¿Y qué veo primero? No veo dentro de los paréntesis, sino veo el total. Entonces, acá hay una operación, acá hay otra, pero están unidas por una disyunción. Y me dice que la disyunción dio como resultado falso. Dio falso. Entonces voy a la tablita, busco la disyunción y veo falso, sí. O sea, entro, o sea, tengo el resultado. Esto es lo que yo sé, que es falso. La disyunción es falsa. ¿Y qué me dice la disyunción? Si el resultado fue falso, quiere decir que la primera proposición o grupo fue falsa y que la otra fue falsa para que al final obtengas un resultado. Estoy diciendo como el paso inverso. Generalmente a mí me dan dato, entonces si yo veo dos falsas, digo, la disyunción es falsa. Pero en este caso me dice, empiezo por acá, empiezo al revés. Me dan este dato y yo tengo que averiguar cuál de estas operaciones es. En este caso, la falsa quiere decir que ambas son falsas. Entonces, esto es falso y esto es falso para que el resultado sea falso. Este es el dato que me dieron. Este es el dato que me dieron, entonces con esto yo ya sé que todo esto es falso y que todo esto es falso para que esto llegue digamos, a la conclusión de que es falso. Bien, entonces ya tengo la implicación que es igual a falso. Ahora tomo este trocito y trabajo sobre esto para averiguar qué valor tiene no P y qué valor tiene no Q. Entonces, corto este trocito y hago no P implica no Q. Todo esto, como me dice que dio, yo voy a poner acá así igual, me dio igual a falso. Ahora, implicación. ¿Cuándo una implicación? Y acá me enfoco. Cuando una implicación es falsa, y voy a implicación, implicación. Busco la que dio como resultado falso. Miro por acá, verdadero o falso. Me quedo acá. Entonces, una implicación es falsa si el antecedente es verdadero. Entonces, acá, ¿cuál es el antecedente? Este. Entonces me dice que el antecedente es verdadero. ¿Cómo es el consecuente falso? Quiere decir que esto es falso. Y de esta forma yo ya encontré el valor de no P. Acá, no P es verdadero. No Q es falso. Ya tengo el valor de cada uno, porque acá es que me está pidiendo el valor en forma individual de cada una de las proposiciones, estas
y de las proposiciones opuestas o contrarias a P, a Q y a R. Entonces ya encontré los dos valores. Entonces ya trabajé con esta. Ahora voy a trabajar con la otra partecita. Y acá, ¿qué tenía? Tengo Q y R. Y en este caso acá me dice que esto es igual a falso. Q y R. Bien, Q y R. Q. Y es conjunción. Miro acá, conjunción. ¿En qué caso la conjunción me da falso? Y voy acá, ¡uy! Son tres alternativas. ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? ¿Cuál elijo? No sé cuál elijo. Estoy en este nivel. La conjunción dio falso. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. Pero ahora, ¿cuál es cuál? Entonces voy acá. Q. Si Q es falsa, cuando le quite la negación, ¿cómo se va a convertir? En verdadera. La no, cuando le saque la negación, ¿en qué se va a convertir? En falsa. Recordemos que las negaciones son opuestas. Si le saco, queda en lo opuesto. Si este es verdadero, este es falso. Si este es verdadero. Pero acá, entonces acá, ¿cuál elijo? Vuelvo a mirar el cuadrito. Ah, pero si acá yo ya sé cuánto vale Q. Q vale verdadero. Entonces, ¿cuál voy a elegir de todas estas tres? Aquella donde Q valga verdadero. ¿Y cómo hice para saber que Q vale verdadero si yo en ningún momento determiné Q? Por este razonamiento. Si no Q es falso, cuando le anteponga o le saque el signo de la negación, se va a convertir en verdadero. De esa forma yo encontré el valor de Q y de P. Entonces sí tengo el valor de Q. Entonces, ¿en dónde me voy a enfocar? Tenía estas tres alternativas en un principio, pero cuando vi esto, ya sé que tengo que elegir esta, la de la Q verdadera, y por lo tanto R, ¿cómo tiene que ser para que dé falso? Tiene que ser falso. Entonces, R es falso, por lo tanto no R es el opuesto, quiere decir que es verdadero. De esa forma es que yo encuentro los valores de verdad de cada una de estas proposiciones en su forma afirmativa y en su forma opuesta o contraria. Esta partecita suele ser tema de examen y de hecho en un parcial salió, digamos, o en un examen salió esto para completar. ¿Por qué? Porque es deductivo. Te dan solo esto y vos tenés que averiguar cada uno de estos elementos. Y te tenés que basar en la teoría que tenés. No me acuerdo si hice un videito para el grupo anterior, pero acá lo voy a sacar foto y lo voy a subir al grupo de WhatsApp. Casi lógica siempre se mueve con teoría. En realidad todas las materias debiéramos tener la teoría a mano para poder desarrollar el ejercicio. Bien, entonces ya tengo el punto 7. Es un proceso deductivo. Nos dan esto y a partir de este único dato, que es una disyunción, acá yo lo remarco, lo voy a remarcar. Este es el que me ayuda a detectar cuál voy a usar. Esos son los disparadores que me indican cuál tablita voy a buscar. Si estoy en una disyunción, ¿cómo voy a disyunción? Me dice que esta disyunción dio como resultado falso. Entonces entro, busco acá, perdón, disyunción acá. Me dice que dio como resultado falso. Entonces entro por acá, falso, y miro hacia la izquierda y veo cómo tiene que haber sido la primera proposición falsa. Entonces quiere decir que todo esto tiene que ser falso. ¿Cómo es la segunda falsa? Quiere decir que todo esto es falso. Y con esto yo ya sé que toda esta implicación es falsa. Entonces corto, pego y analizo que tengo una implicación y cómo dio esta implicación falsa. Entonces yo le pongo acá el falso, que es lo que me dio. Entonces voy a implicación,
Como dio la implicación falsa, miro hacia la izquierda y veo cómo tiene que ser el antecedente falso. Quiere decir que no P tiene que, perdón, cómo tiene que ser el antecedente verdadero. Quiere decir que no P dio como resultado verdadero. ¿Cómo tiene que ser el consecuente para que esto sea falso? El consecuente debe ser falso. Quiere decir que no Q es falso. Entonces ya tengo no P, el valor de no P. Sí, copio, pego. No Q, falso, copio, pego, falso. Ahora, como ya tengo la negación, la inversa o el opuesto a no P, si yo le saco la negación, quiere decir que en un principio fue falsa la P. No, P fue falsa y cuando le antepuse el signo de negación, se convirtió en verdadero. Ahora, no Q me dio falso. Quiere decir que cuando no tenía el signo era verdadero. ¿Sí? Entonces con este dato verdadero, yo lo copio acá, Q entonces verdadero. ¿Por qué me hace falta este dato? Porque cuando yo vaya a hacer la conjunción y es falsa, conjunción y es falsa, tengo tres. Ahora, ¿cuál de las tres elijo? Puede ser esta, esta y esta. Pero, ¿quién me ayuda a decidirme cuál de las tres voy a elegir? Es Q, porque Q me dice que es verdadera. O sea, la primera proposición es verdadera. Es esta. Por lo tanto, ¿cuánto va a ser R para que todo esto dé falso? R tiene que ser falso. Y de esa forma averigüé el valor de R. Ya está. Esto es bastante deductivo, pero me ayudo siempre con las tablitas. Y con esto, o sea, que veo acá con disyunción y es falsa. Si es falsa, miro en la tabla de disyunción y veo en qué caso da falso y de esa forma determino. Ahora, estoy ahora más chiquito, en una parte. Implicación, falsa. Voy a implicación, busco falsa. Para que dé falsa, ¿cómo tiene que haber sido el antecedente? Tanto. ¿Cómo tiene que haber sido el consecuente? Tanto. Y de esa forma determino los valores de verdad de cada proposición. A ver, ahí puedo alejar un poquito más la cámara, no se ve bien. Alejar. Ahí lo tengo más alejado. Igual me van diciendo si alejo un poco más. Bien. ¿Será que la cámara puede ser que esté sucia? Ahí. Bien, ese es el punto 7. Voy a hacer el 8A. Acá tengo doble implicación. Bien, doble implicación. No hicimos en ningún lado acá la doble implicación. Ahora vamos a agregar un poquito más de teoría, incorporando la tablita de la doble implicación. Voy a borrar esta parte. Y voy a ver mi machete teórico, en este caso voy a ir a la teoría a buscar la doble implicación y de paso lo vamos a leer para que nos quede claro el concepto. Bien, la doble implicación también necesito dos proposiciones, PQ, P sí, solo sí, Q. Es el símbolo de la doble implicación. Normamos de la misma forma esta parte para dos proposiciones es la misma, verdadero, falso, siempre es la misma que esta. Y estas son todas las posibles combinaciones de esta con esta. Si esta es verdadera, la otra puede ser verdadera, o si esta es verdadera, la otra puede ser falsa. Ya está, ya todas las combinaciones con respecto a la verdadera. La falsa, si esta es falsa, como puede ser puede ser verdadero, y también puede ser falso. Y ya no hay más posibles combinaciones entre ellas. Ahora la doble implicación, me dice, el bicondicional o doble implicación es verdadera cuando ambas proposiciones simples tienen el mismo valor de verdad. Entonces me dice que la proposición es verdadera, acá será verdadera si ambas tienen el mismo valor de verdad. ¿Este valor de verdad es el mismo que este? Sí, entonces es verdadero. Esta la voy a poner con el color negro para destacarla del resto. Verdadero. Entonces, si ambas proposiciones simples tienen el mismo valor, van a ser verdaderas.
esta tiene el mismo valor que esta, no. Esta es verdadera y esta es falsa. Quiere decir que esta proposición es falsa. Esta tiene el mismo valor de verdad, esta P que esta Q, no. Entonces esta también es falsa. Esta tienen el mismo valor de verdad, sí. El valor que tiene la P es falsa, el valor de Q es falso. Por lo tanto, este también es verdadero. Entonces, cuando la teoría me dice el bicondicional es verdadero cuando ambas proposiciones simples tienen el mismo valor de verdad y falsa en los demás casos o en los casos restantes. Estos son los demás casos restantes, porque esas no tienen el mismo valor. Entonces, vamos a hacer el 8. ¿Se ve? Sí. El 8. Vamos a hacer el 8A, que aparece con el bicondicional, que no habíamos visto hasta ahora. Muchos ejercicios del mismo. Y me dice, el 8 dice, determinar en cada caso si la información que se da es suficiente para conocer el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Y me dice, P, sí, solo sí, Q. P, sí y solo sí, Q, está entre paréntesis, implica R. Y sabiendo que R es verdadero, el dato es R es igual a verdadero. Bien. Entonces, ¿qué me está pidiendo? A ver, determina si en cada caso si la información que se da es suficiente para conocer el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. Es suficiente para conocer el valor. El valor que yo conozco es el de R. Pero me dice, sabiendo el valor de R, yo conozco, ¿es posible conocer el valor de P y Q? Y si en este caso siempre va a ser, esta proposición va a dar el mismo resultado, independientemente de cuánto tome este valor. Ahora lo vemos. R es verdadero. R es verdadero. Entonces, R, pero ¿y R qué es? Recordemos que todo esto es el antecedente y este es el consecuente. Entonces, el consecuente me dice que es verdadero. Voy a mirar el consecuente. Tengo dos casos en que el consecuente es verdadero. Perdón, implicación tengo acá. Implicación es acá. Tengo dos casos acá voy a señalar, que no me debo olvidar acá. Estoy con una implicación y me dice que el consecuente es verdadero. Entonces voy a la implicación y miro. El consecuente es verdadero. Miro en qué puntos el consecuente es verdadero. Tengo el consecuente verdadero. Tengo este consecuente verdadero y este consecuente verdadero. ¿Y cómo ha sido el resultado para estos dos consecuentes verdaderos? Verdadero. A lo que va este ejercicio es preguntar. Es si la información que se da, o sea, esta única información, ¿es suficiente para conocer el valor de verdad de las siguientes proposiciones? Sí. Con que este sea verdadero, ¿cómo me da el resultado de todo esto? O sea, todo esto, ¿cómo va a ser verdadero? Ya sea que elija este camino y el antecedente, este sea verdadero, ¿cómo me va a dar el resultado? Verdadero. Si elijo el otro, este es verdadero, y este es falso, ¿cómo me va a dar el resultado verdadero? Quiere decir que con solo saber que R es verdadero, este puede ser verdadero para la primera opción. Acá, vamos a organizar, este es opción 1. Opción 1. El único dato que me da es que R es verdadero. Y me dice, ¿a qué va a ser igual esto? Es el único dato que me da. R es verdadero y estoy en una implicación. Ahora, este es el que yo no sé. Entonces voy a la tablita, miro la tablita y me da este antecedente y que me dice que es verdadero.
Voy con la primera opción. Este es el dato fijo que yo ya sé que me dio la profe. Ahora, veo que hay dos alternativas. Entonces trabajo con la primera. Antecedente verdadero, consecuente verdadero. El resultado que me da es verdadero, porque acá lo estoy viendo. Voy con la opción 2. Seguimos. El dato fijo es este. ¿Qué me da acá? Ahora voy con la otra opción. Y me dice verdadero el R, sí, verdadero. El antecedente, ¿cómo es? Falso. Y si el antecedente es falso y el consecuente verdadero, ¿cómo es el resultado? Verdadero. Entonces, ¿a qué va la pregunta que hace en este ejercicio? Diciendo, ¿es suficiente conocer el valor de R para poder conocer el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas? Sí, con que yo solo sepa que este fue verdadero, yo ya sé que todo esto va a ser verdadero. Y ni siquiera averigüé el valor de P y ni siquiera averigüé el valor de Q. Ni siquiera. Porque sea lo que salga de acá, si es verdadero y este verdadero, que me va a dar verdadero. Sea lo que salga de acá, si sale falso, ¿cómo me va a seguir dando verdadero? A lo que va este ejercicio es saber si con este dato te alcanza para saber todo sin haber desarrollado el bicondicional. En este caso, en ningún momento hablé del bicondicional, porque sea lo que salga en el bicondicional, siempre me va a dar verdadero. Por eso dice si es suficiente saber este datito, el valor de R, para poder decir que cuánto vale todo en realidad. En este caso, con este único valor, ni me preocupo en calcular porque si es verdadero, ¿cómo me va a dar verdadero? Si es falso, ¿cómo me va a seguir dando verdadero? Entonces, el camino que elija me da igual, porque siempre voy a llegar al mismo destino. En este caso es verdadero. Entonces, ni siquiera averiguo nada de esta integración. Y de hecho no averigüé para nada cuánto vale P ni cuánto vale Q. Ni siquiera averigüé. Porque con este único dato es suficiente, para saber que el resultado siempre va a ser verdadero. Siempre va a ser verdadero. Entonces, yo había hecho el bicondicional, pero en definitiva ni me sirvió porque sea que sea verdadero, sea que sea falso, siempre me va a dar verdadero. Y en este caso la respuesta sería respuesta. La pregunta es, determinar si la información que se da es suficiente para conocer el valor de verdad. La información que se da sí es suficiente, o sí es suficiente, sí es suficiente la información, la info provista para conocer el valor de verdad de las proposiciones compuestas. Nada más. Lo único que teníamos que saber es de implicación. Y ni siquiera había, o sea, si yo ya me tenía conocimiento de la implicación, ¿en qué caso da falso? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Si este hubiera sido falso, ahí tendría problemas. Porque no sería lo mismo, porque podría caer en esta o podría caer en esta. Pero como el antecedente es verdadero, como el consecuente es verdadero, siempre va a dar la implicación verdadera. Así que este es el ejercicio, es como deductivo. O sea, con este único dato, ¿me es posible decir cuánto va a salir todo? Sí. ¿Me es posible decir cuánto va a salir? O en este caso, ¿qué valor de verdad tiene todo esto? En este caso, sabiendo que esto es verdadero, haciendo la implicación, yo ya sé que el valor de verdad de esta proposición compuesta es verdadero. Y ni siquiera desarrollé esto, ni siquiera averigué el valor de esto. Lo mismo se debe hacer para el punto B, que es, ahí ya no hay implicación, sino que trabaja con disyunción y conjunción. Entonces tenemos el punto 8A, y el 8B queda para que lo armen ustedes
Y cualquier cosa me van diciendo cómo queda. Acá subo esta foto al grupo. Pam, 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 pam. Creo que me tengo que ir hacia atrás porque no se va a ver. Ocho. Traten de tener su resumen de operaciones lógicas. Operación de negación, de disyunción, de conjunción, de disyunción, de implicación, doble implicación y de disyunción excluyente, que es con el triangulito. Esos son así como machetitos que le ayudan a recordar y a ver cómo se puede resolver el ejercicio. En 8A, vamos a ir con el 9, pero para hacer el 9 yo debo conocer las propiedades. Y esas propiedades son súper importantes, así que vamos a explicar las propiedades, que son 7. Tenemos la propiedad de involución, que será eso, de idempotencia, de distribución, de asociativa, conmutativa, las leyes de Morgan y la negación de una implicación. Generar las proposiciones. ¿Cuál es el objetivo, de las leyes o de las propiedades? Es hacer que el camino sea más fácil a la hora de resolver un ejercicio. Entonces vemos leyes lógicas. Leyes lógicas y usted está muriendo. Bien, la primera ley se llama involución. Yo siempre lo relaciono, si la evolución pasó del hombre, del simio al hombre, la involución es como echar en reversa y volver hacia atrás. En este caso, ¿qué me plantea el ejercicio? Que tengo la negación P. Ahora, si hago la involución, quiere decir que si le saco esto, ¿a qué va a ser igual? A P. Es eso, no hay ni teoría ni oración que explique esto, sino que te lo representa de esta forma. Tenemos la negación. Si le antepones la negación, es como que vuelve a su estado original o a lo que era antes de haber sido afectada por la negación. ¿Sí? Es como retroceder hacia atrás, que como era en un principio era P, una proposición limpia y pura. Pero después le antepusieron la negación. Pero ahora le vuelvo a anteponer la negación de una proposición, es como que vuelve a su origen, a como era en un principio. Ahora, esto es igual, pero para lógica tenemos que poner la flechita. Quiere decir sí, solo sí. Sí. Bien, esa es la involución. Así, cuando veamos dos negación de la negación, quiere decir que es como que simplifico y me queda P solita, ¿sí? Involución, la segunda se llama idem. Sabemos que es idem, que quiere decir igual. Cuando decimos idem al anterior, estamos diciendo que es igual al anterior. Idem potencia. Potencia. Esta palabrita. Es toda junta, pero yo para memorizar o acordarme, trato de hacerlo, porque si digo idem potencia, no me suena. En cambio, si digo idem potencia, idem ya me está ayudando, me está diciendo que hay igual, es igual a algo. Idem al anterior, o sea, igual al anterior. Entonces esto ya me está ayudando a saber de qué estoy hablando. Y me dice que sí, y me da dos opciones. Si tengo P, en este caso, y P, me dice idem, ahí estamos viendo, son iguales. Entonces esto ya me está ayudando a conocer la fórmula, o en este caso, la igualdad. ¿Qué es igual es esto? En este caso, idem quiere decir que está dos veces repetida y hay una operación, en este caso, de conjunción. Y me dice, cuando tenés dos iguales, es lo mismo que lo escriba una única vez. O sea, figurita repetida, lo escribo una sola vez, P, nada más. Y eso es todo. Idem, tienen que ser iguales, una operación de conjunción
y va a ser igual a P. En este caso, estamos en lógica, le ponemos la flechita. B es el mismo caso, pero con la disyunción, y también vale lo mismo. En este caso, yo voy a volver a poner P. Podría haber puesto Q, I, Q o Q. Lo vamos a hacer con otra letra, pero es lo mismo. Q y Q, ¿a qué va a ser igual? A Q. Recordemos entonces, idem quiere decir igual. Entonces quiere decir que si yo encuentro dos proposiciones igualitas, ya sea en conjunción o disyunción, va a ser igual a escribirla una única vez y no dos veces. ¿Sí? Eso, nada más. Ahora, ¿qué pasa? Este está súper fácil. ¿Cómo nos van a presentar en la teoría o en la práctica? Nos pueden dar así. P, por ejemplo, P implica Q, y tenemos una I, o puede ser la O. P implica Q. ¿Esta es igual a esta? Sí. Entonces, en vez de escribirla dos veces, acá es igual, lo escribo P implica Q. Y ya está. Por lo general no nos dan muchas de estas proposiciones simples, sino nos dan proposiciones compuestas, pero esto, ¿es igual a esto? Sí. ¿Está la conjunción? Sí. ¿O está la disyunción? Sí. Entonces lo puedo expresar de esa forma. Esto es lo que vamos a ver más en los prácticos que esta, ¿sí? Así que, entonces cuando vean de esta forma, parecía, es una idempotencia, porque esta se parece a esta, y de por medio tienen una operación de conjunción o disyunción. Entonces, en vez de escribir dos veces, escribo de una única vez, ¿sí? Esto es lo que vamos a ver más seguido y por eso hay que estar atentos. De esta no la vamos a ver tanto, pero esta es como un ejemplo. Yo acá usé implicación, podría haber sido disyunción exclusiva, por ejemplo, P, triangulito Q, y P, triangulito Q. Esto es una idem, porque son iguales, y esta es igual a esta, sí. Y está la conjunción, sí, entonces lo puedo escribir de forma más simple, una única vez. ¿Sí? A eso va esta ley lógica de idempotencia. Estas son proposiciones simples, o sea que es una proposición. Acá ya tenemos proposiciones compuestas. Entonces la idempotencia vale para proposiciones simples, que es súper fácil, o en el caso que se presenten de forma compuesta. ¿Sí? Así que hay que estar atento, porque lo más seguro es que veamos de esta y no de esta, porque estas son súper fáciles. Bien, vamos a la otra propiedad, que se llama conmutatividad. Conmutatividad. Conmutar. ¿Qué quiere decir? Cambiar el orden. Cambiar el orden. Y en este caso siempre hay para la disyunción y conjunción. Disyunción y conjunción. Vamos a poner acá para la disyunción. Me dice P o Q. Es lo mismo que diga Q o P. A eso va. Cambiar el orden. Conmutar, cambiar. Recordemos que el igual, es sí, solo sí. Le ponemos siempre la flechita. Este para la disyunción. Para la conjunción es lo mismo. Estamos viendo los marcadores. Para la conjunción voy a usar otra letra, la R con O, la P, es igual a que diga P o R. Eso es lo único que me dice la conmutatividad. Que si lo intercambio es lo mismo, no pasa nada. Q o P o Q es lo mismo. P y Q, perdón, R y P o P y R es lo mismo. Es igual. Es todo lo que me dice de la conmutatividad. La 4, la asociatividad. Asociatividad. Bueno, en esta también tengo para la disyunción y la conjunción. Yo voy a poner con la D de disyunción. Asociativa, P, O, Q. Estas están asociadas, están juntas. Y después tengo O, R. Es igual a que yo las separe, o sea, tenemos este equipo de dos personas y esta una tercera, que está sola. P se puede quedar sola
Hay alguien que se suma. No viene nadie. Creo Q, la disocio o la separo O y asocio Q o R. Es lo mismo. Hola, Yelena, estamos viendo las leyes lógicas, la parte teórica, para poder arrancar con el punto 9. Entonces, la asociatividad siempre es algo que tengo en un principio, tengo asociado estas, después las separo y asocio Q y R. Q o R, perdón. Q o R. Esta recuerden que es la O de disyunción. Acá veo dis. Mis marcadores están moviendo, así que voy a tener que comprar algo para mañana. Disyunción. La asociatividad es esa. Pero ¿cómo debe ser esta asociatividad? Todas deben estar en la misma sintonía, es decir, todas tienen que ser O. Porque si llega a ser una I esta, ya no puedo aplicar la propiedad asociativa. Todas deben ser O porque después que obtengo O y O, ¿sí? Entonces, la disyunción todas tienen que ser O. No vale que vaya mezclado con otra letra, porque puede ser esta disyuntiva y esta en conjunción. Pero no, para ser asociativa o aplicar la propiedad asociativa, todas tienen que ser O. Lo mismo para la disyunción, la conjunción. Para la conjunción, tengo P, voy a usar otra letra, la R y S están asociadas y la T está solita. Entonces puedo dejar la R sola y asociar la S y la T. Como estoy en lógica, sí, solo sí. A eso es lo que va la asociatividad, la propiedad asociativa. Disocia uno y agrupa a las otras. Pero ¿qué condición debe darse? Que todas estén en la misma sintonía. ¿A qué me refiero? Que tengan la misma operación lógica para que pueda ser posible hacer la propiedad asociativa. Bien, ya vamos con 4, me faltan 3. La propiedad distributiva. Y también tenemos la distributiva de la disyunción respecto a la conjunción. Y ahí vamos a ver, propiedad distributiva de la disyunción de la disyunción respecto a la conjunción. Propiedad distributiva de la disyuntiva respecto a la conjunción. Es como un trabalengua, pero lo vamos a hacer despacito. Entonces, ¿qué tenemos? Una disyunción. A ver, vamos a ver. Propiedad de la disyunción. O sea, que tenemos una disyunción respecto de la conjunción. Entonces, quiere decir que tengo una proposición y acá tengo la conjunción. Será que tengo Q y R. Entonces, teniendo esa operación, la propiedad distributiva es distribuir la P entre la Q y la R. ¿Ya que sería igual? Esto sería igual. ¿Y qué vamos a distribuir? No solo la P, vamos a distribuir así. Todo esto lo vamos a distribuir. Entonces quiere decir que P y Q, perdón, P o Q, y lo vamos a distribuir por un lado. P o Q. Y después P o R. Por un lado P o R. Ya lo tengo distribuido. ¿Y qué pasó con este símbolo? Este símbolo va a seguir participando y va a quedar acá, en el medio. Entonces le coloco el paréntesis
y ya tengo la distributiva. Entonces, propiedad distributiva de la disyunción respecto a la conjunción es esto se va a distribuir para la Q y para la R. Entonces, P o Q acá, P o R acá. ¿Y qué va entre el medio? ¿Qué lo va a relacionar? Esta ahí que no estaba en un principio jugando, ¿sí? Así que no se olviden esto. Ahora tenemos la misma, la B, la conjunción de la conjunción respecto a la disyunción. Es lo mismo, disyunción. ¿Y cómo lo trabaja? Me pone de la conjunción. Entonces, antes era disyunción, ahora es conjunción. Abro paréntesis, tengo la Q, pero ya no tengo conjunción acá, sino que tengo disyunción. Y esto va a ser igual. ¿Y cómo vamos a repartir? De la misma forma que repartimos hace rato o distribuimos. Entonces, P y Q por un lado, después P y R, P y R, y de medio que está la conjunción. Ponemos los paréntesis y ya tengo la propiedad distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. Bien, eso es la propiedad número 4. No es difícil, pero hay que memorizar esta parte, o sea, distribución de la disyunción o de la conjunción, sea cual fuere, copio todo esto y lo distribuyo para cada uno. Tome. Y no me olvido de esta, que va a seguir participando en el mismo sentido en que está. Conjunción, disyunción, conjunción. Se respeta eso. Tenemos la 4. La 5. Estas son las más importantes, la ley de Morgan, o leyes de Morgan, y la última es la negación de una implicación. Yo voy a borrar esto porque no me queda lugar mucho abajo, y lo quiero hacer, escribir la definición de la ley de Morgan para que podamos sacar a partir de la definición las formas simbólicas. Esto sí o sí los contadores deben manejarla muy bien porque es muy probable que sea una pregunta teórica en el examen. Entonces tenemos hasta ahora 5 propiedades. Y los subo al grupo igual para que los tengan. Y vamos con las leyes de Morgan, que en un principio puede sonar a chino, pero si lo hacemos despacito, nos queda súper clara la definición de la ley de Morgan, o leyes de Morgan. Esta sería la sexta. Leyes de Morgan. Bien, la ley de Morgan, vamos con la primera. Me dice A. La negación de una disyunción es equivalente, este es el símbolo de equivalencia, ¿no? Equivalente. Si nos vamos acostumbrando a usar símbolos, es equivalente a la conjunción de la negación. Es equivalente a la conjunción, es equivalente a la conjunción de las negaciones. De las negaciones. Contadores a memorizar, ley de Morgan, la primera. Dice, la negación de una disyunción. Quiere decir,
A ver cómo lo tengo acá planteado. Bien. La negación, vamos con esta primera. La negación de una disyunción. Disyunción es del símbolo esta. Y para que haya disyunción tiene que haber dos proposiciones, que no las puse. Entonces me dice, la negación de la disyunción es equivalente, en este caso, es igual a la conjunción de las negaciones. O sea que esta está negada y esta está negada. Eso es lo que es la forma que yo uso para memorizar la definición. Y después lo contemplo. La negación de una disyunción es equivalente o es igual a la conjunción de las negaciones. Y ahora si le pongo las proposiciones tiene sentido. Acá. La negación de la disyunción es igual, es como que hace la propiedad distributiva. Es igual a las, acá dice la definición, a las negaciones, es igual o equivalente a las negaciones, a ver si hay algo más. Es igual a la conjunción, acá está la conjunción de las negaciones, pero ¿de quién? De P y de Q. Acá lo voy a marcar mejor la I. Ahí está. Entonces, ahí ya me memoricé mucho más fácil. La negación de la disyunción. Negación de la disyunción. Pero acá en ningún momento me habla de las proposiciones, nada. Entonces, es como que yo ya lo doy por sabido que si estoy hablando de la negación de una disyunción, la disyunción porque está formada por proposiciones. Entonces, la negación de la disyunción es igual, y ahora lo pongo en modo lógico, sí, solo sí, o equivalente, es equivalente a la conjunción de las negaciones. Y ya tengo ahí la primera ley de Morgan, de la negación de la disyunción. Y si estamos hablando de la disyunción, obviamente hay la negación de la conjunción. Entonces vamos con la B. La negación de una conjunción de una conjunción es equivalente a la, en este caso es equivalente a la disyunción de las negaciones. Es equivalente a la, vamos a poner, a la disyunción de las negaciones. O sea, es lo mismo. ¿Qué palabras son las que son importantes? Es conjunción y disyunción. Esas son las palabras que cambian. Sería lo mismo que el anterior, pero ya no hablo de disyunción, sino que hablo de conjunción. Entonces, la negación de la conjunción. Fácil. Negación, conjunción, es equivalente, yo le pongo igual, a la disyunción de las negaciones. O sea, que tiene una negación y este tiene una negación. Y ahí tengo expresado, y ahora lo completo. Estoy hablando de proposiciones, puede ser la R, y la S, la R y la S. Y ahí tengo la definición de la segunda ley de Morgan para la conjunción. Entonces, la negación de la conjunción es igual a la disyunción de las negaciones. ¿Listo? Y ahí tengo las leyes de Morgan. Contadores, a grabar, y los chicos licenciados de la licenciatura en Economía Política y en Administración, nos tenemos que acordar esta parte. Esta. Los contadores, teoría y la forma simbólica, y los licenciados, más que todo, la forma simbólica para poder aplicar en los ejercicios que vienen. Vamos a la última, que es la 7. Y esta también viene, es la negación de una implicación. Esa es la negación de la implicación. Y acá también lo vamos a escribir porque si no, yo se lo leo y va a sonar al chino. Dice, la negación de una implicación es equivalente a la conjunción del antecedente con la negación del consecuente. Bien, entonces lo vamos a escribir acá y
la vamos a poner de esta forma, la vamos a traducir mucho más fácil. Entonces, la negación, ya este marcador están viendo, la negación de una implicación, la negación de una implicación es equivalente a la conjunción conjunción del antecedente a la conjunción del antecedente con la negación del consecuente. No me alcanza en una sola línea. A ver, voy a volver a ver si lo puedo poner todo junto. La negación de la implicación es equivalente a la conjunción, acá viene, a la conjunción del antecedente y la negación del consecuente. Y la negación del consecuente. Bien, ahora, ¿cómo traducimos en forma simbólica? Y esto es lo más importante, contadores grabando teoría y grabando time. Negación de una implicación. Bien, negación de una implicación. O sea, quiere decir que tengo la negación de una implicación. ¿Por qué pongo el paréntesis? Porque la implicación sí necesita dos proposiciones. No hay implicación sin un antecedente y un consecuente, es decir, sin una proposición que sea el antecedente, sin la otra proposición que sea el consecuente. Es equivalente, es igual, me dice, a la conjunción, entonces, conjunción, y acá viene el antecedente, yo lo voy a poner con letra, antecedente, y la negación del consecuente, consecuente. Vuelvo a traducir. Entonces, la negación de una implicación, en este caso P, es igual o equivalente al antecedente. ¿Quién es el antecedente? P. La conjunción de la negación del consecuente. Pum. Y ahí tendrían la definición de la negación de una implicación es igual a la conjunción del antecedente. Si se fijan, el antecedente no tiene nada, no tiene nada. Entonces es igual a la conjunción del antecedente y la negación del consecuente. Es decir, que el único que recibe el signo de la negación es Q. Y lo que era implicación se transforma en conjunción. Entonces ahí tengan cuidado, porque este cambia mucho cambia. Entonces, la implicación se transforma en conjunción. Y el signo viene para Q y después Q se lo lleva solito, es el único que tiene signo, ¿sí? Así que ahí tengan cuidado a la hora de memorizar que la negación de la implicación se termina transformando en una conjunción. Y el signo negativo, el único que se lo queda es la Q, el único que se lleva el signo negativo. La P no tiene nada, así que ojo, porque acá siempre distribuimos el signo pum para todos. El signo pum para todos los que participan. Pero en la implicación no. El antecedente se queda así como estaba, limpio, sin nada, y el signo se lo lleva a la Q, y el signo afecta la implicación. Entonces, ojo con este punto, porque a veces uno tiene muy presente el signo para todo, para P y para Q, para R y para S, y le ponemos a todo. Acá no, en la implicación no. El signo se lo queda el consecuente. El antecedente queda tal como estaba, ¿sí? Así que hay mucho cuidado acá cuando distribuyen el signo. El único que recibe el signo es Q, ¿sí? Bien, entonces tenemos las leyes lógicas y esta es de las más importantes y es la que generalmente se consulta o se pide en los exámenes. Así que ahí yo saco foto para el grupo de WhatsApp
Y yo lo voy a poner siempre, lo piden en los exámenes. Así que ese tema siempre está ahí. A veces dice las leyes de Morgan. Entonces uno dice, ¿cuáles eran las leyes de Morgan? Son estas, son 7. Y las más importantes es la negación, porque cambia considerablemente la operación lógica y el signo termina afectando a cada proposición. Con esto ya podemos hacer el punto 9, que se hace súper divertido con esto. O sea, hace más entretenidos los ejercicios. Ya no estamos deduciendo, sino que estamos aplicando propiedades. Propiedades o leyes. Entonces, vamos a hacer el punto 9. ¿A cuánto van? Punto 9. Este punto 9 también es tema de exámenes. Punto 9, ya esto no escribe. Punto 9. Leemos siempre lo enunciado detenidamente para saber qué nos pide. Dice, simplificar las siguientes proposiciones usando propiedades o las leyes lógicas. Acá no dice o las leyes lógicas, por eso entonces ahí podría caberle. ¿Y cuáles son las propiedades? No vimos ninguna propiedad. Pero en este caso las propiedades son las leyes lógicas. Vamos con la primera. Me dice A. Y me da que es P o Q. P o Q. Dar entre paréntesis. Me dice y la negación, abro paréntesis, y tengo no P y no Q. Bien, es el ejercicio. Es súper largo y me dice que lo simplifique, que los deje en una expresión más chiquita, más simple, pero que lo haga aplicando las propiedades o leyes lógicas que acabo de aprender. Bien, entonces miro. Acá no hay mucho por hacer. Acá no hay mucho por hacer, pero acá que yo estoy viendo. La negación, acá estoy viendo la negación de la conjunción, negación de la conjunción. Yo lo estoy poniendo con rojo, la ley lógica que voy a aplicar. ¿Y qué me decían de esta? Esta es una de las leyes de Morgan, la negación de la conjunción o la negación de la disyunción. Entonces, lo copio tal cual, no juega mucho, porque no hay mucho por hacer. ¿Y qué me decía eso? Que yo debo distribuir, la ley de Morgan me decía, distribuye el signo para este y para este. Y lo que era conjunción se va a transformar en disyunción, así que no me olvido, ¿sí? Es lo que me decía Morgan. Entonces, ahora hago la distribución del signo, era la negación, abro un paréntesis, de la negación de no P. Acá tengo la negación que distribuyo, y como Q ya venía negado, me queda de esa forma. Bien, ahora, ¿qué estoy viendo acá? Esa sería involución. Acá estoy aplicando entonces involución. Involución, la primera ley, acá también involución. Entonces tengo la primera ley, no de Morgan, sino la primera ley lógica que apliqué. No hay mucho por hacer. P o Q, entre paréntesis, y la involución era que si ya tenía una negación y a su vez le aplico otra negación, es como que vuelvo al origen. O simplifico y que me queda P. Acá me queda I y acá me queda Q. Bien. Ahora, acá yo le voy a poner paréntesis porque voy a aplicar la propiedad asociativa. Lo estoy juntando a ellos. Entonces lo estoy asociando asociativa. Si bien no sería tanto, pero le pongo el paréntesis porque lo estoy agrupando. ¿Y qué estoy viendo? Que tengo acá una conjunción y esta
Y acá me dice P o Q. Y acá que tengo P o Q. O sea, son iguales. Y si son iguales, ¿qué me decía? Idempotencia. Entonces acá estoy frente a una idempotencia. ¿Y qué me decía cuando había esta cosa? Estas dos proposiciones compuestas, o simples, en este caso son compuestas y son iguales, que lo puedo escribir una única vez. Entonces, ¿qué ejercicio sería P o Q? Nada más. Y de esa forma cumplo con el requisito de la consigna que me decía simplificar estas proposiciones compuestas usando las propiedades o leyes lógicas. Puse la negación de la conjunción, puse involución, acá asocié y le puse los paréntesis, y acá apliqué la idempotencia. Ese es el 9A. Voy a hacer el 9B. ¿Cuál quieren que haga? ¿El B o el D? Tengo ahí dos. No vamos a llegar, creo yo, a ver razonamiento porque vamos a ver las tablitas. Pero podríamos plantear porque no es complicado lo del razonamiento. En todo caso, vamos a hacer un punto del 10 o 2 puntos del 10 y vamos a pasar al 13 porque el 13, digamos, es lo más, es el objetivo de la lógica, tratar de hacer razonamientos es el objetivo de la lógica en este caso, y todo lo que estamos aprendiendo es para ello, para hacer razonamiento. Entonces vamos a plantear otro puntito del punto 9, hacemos el punto 10, que es tablita, no es difícil, y el punto 13. Y después la contraria y la recíproca lo dejamos para la próxima vez que nos veamos, que es súper fácil, pero bueno, hay que explicar la teoría como para que diga, ¡ah! De esa forma se hace y ya lo arranca. Pero no es difícil. Me están picando los mosquitos. Bien, entonces tenemos la A, vamos a hacer la B. Yo esta P lo voy a poner acá. P o Q. Esa es la respuesta. A ver, yo subí esta foto, no me acuerdo. No lo subí. Entonces voy a sacar una foto del punto 9A. Del 9A. Bien, voy a borrar, voy a hacer no sé si quieren el B o el D, que son los más larguitos de este punto 9. A ver, ¿cuál está más feo? ¿El B o el D? Son medio parecidos. Aguárdenme un segundo que me parece que hay mucho mosquito. Ahí está. Bien, entonces voy a hacer el B. El B. Entonces, ¿qué me está pidiendo siempre? Que simplifique la expresión. Digo la negación, corchete, tengo otra negación, no P y no P, o no Q, no P, no Q, cierro, corchete, y no P. Bien, acá tengo. Ahora, ¿cómo resuelvo?
primero trato de ver si puedo resolver todo lo que está dentro del corchete. Y después, ¿qué hay acá? Entonces, acá estoy viendo involución. No, perdón. Sí, involución. Acá también estoy viendo involución. Entonces lo resuelvo para dejarlo más despejado, más accesible para que lo vea más claramente. Entonces, no P, y no, es como que se simplifica, me queda la Q solita, cierro, o, perdón, y acá me queda como que simplifico, me queda la P. Bien, me quedó de esa forma. Entonces ya está mucho más clara. Y ahora que tengo, acá ya no puedo hacer más nada, pero acá que puedo ver que tengo una conjunción, una disyunción y está negada. Entonces acá es la ley de Morgan. ¿Qué me dice Morgan? Que la negación de la disyunción es igual a la negación de las conjunciones. Entonces este símbolo se va a transformar en conjunción y voy a tener la negación, es como que distribuyo, no P, y la negación de Q. Voy a poner el paréntesis acá para remarcar que todo esto es la operación, que la P está solita ahí. Entonces, ya tengo aplicada, recordemos que era el signo que lo distribuíamos en cada una y transformaba lo que era disyunción en conjunción. Acá que tengo involución, y no veo más nada. Entonces, acá es como que queda P solita, P, I, no Q, y acá me queda I y P. Bien, me quedó así, P, I, no Q, I, P. Ahora, ¿qué estoy viendo? Todas están I. Vamos bien, ya me va dando indicio. Y tengo P y P. Entonces lo que voy a hacer es asociar. Acá voy a poner asocio P. Voy a asociar P. Entonces, ¿cómo lo asocio a P? Abro paréntesis, pongo P y P. Y la no Q la dejo acá solita. P y P y no Q. ¿Cuándo podría hacer asociaciones? Cuando tenían la misma operación. I, o podría haber sido O. Bueno, O y O. En este caso me tocó I, entonces la asocio la P. Ahí le puse la P para que sepan que estoy juntando, agrupando. Bien, ahora, ¿qué veo acá? Veo una operación de conjunción y tengo P y P. P y P se repite y está la conjunción o la disyunción. En este caso está la conjunción. Entonces, ¿qué ya me está indicando acá? Idempotencia. Me dice que en vez de tenerla así, la puedo escribir una única vez. Entonces pongo P y no Q. Y ese sería el resultado. Entonces, de esta expresión súper larga y súper compleja, obtengo una expresión más simple, pero para ello, ¿qué necesito? Aplicar las leyes o las propiedades lógicas que acababa de aprender, ¿sí? De esta forma, reduzco, lo hago despacito, voy mirando, observando, simplificando la expresión, y ahí es como que ya me va indicando qué tengo que seguir haciendo, ¿sí? Entonces, lo resolvemos de esa forma. A ustedes les queda el C y el D para que lo resuelvan y a ver cómo llegan al resultado.
Bien. Vamos a hacer el punto 10. ¿Cuál está más fácil? El B y el C. Vamos a hacer el B y el C para empezar a practicar las tablas. Y quiero ver tablas de valor. Bien, este ya lo tenemos en el WhatsApp, la foto. Vamos a pasar al 10. Igual no me van a alcanzar los marcadores para avanzar tanto. Están muriendo los marcadores. No sé si le pongo alcohol. Bien, las tablas de valores. Dice el enunciado, para cada una de las siguientes proposiciones compuestas, confeccionar las tablas de valores de verdad y clasificarlas en tautológica, contradicciones y contingencias. Bien, yo voy a empezar con una tabla. Este es P, bueno, P implica Q. Esta es la P. P implica Q. Esto está entre paréntesis. Y no P implica no Q. Bien. Primero debo identificar cuántas proposiciones tengo. Tengo 2 proposiciones. P y Q. Nada más. Eso es lo que voy identificando y en función de eso yo voy a armar la tabla pensando en 2 proposiciones. Bien, la primera proposición entonces que identifico es la P y la Q. Pero también tengo la no P y la no Q. Entonces identifico cada proposición simple. Y recordemos, en este caso como hay 2 proposiciones, es 2 verdaderas y 2 falsas. Y de la Q es una verdadera y una falsa. Una verdadera y una falsa. Una verdadera y una falsa. ¿De dónde lo recuerdo esto? De las tablas, de la implicación, de la conjunción, de la disyunción. De ahí lo recuerdo. Bien, y la no P hace opuesto lo que tengo. Si P es verdadera, el opuesto es, o lo contrario, es falso. Lo contrario de verdadero es falso. Lo contrario de falso, verdadero. Lo contrario de falso, verdadero. No Q. Lo contrario de verdadero, falso. Lo contrario de falso, verdadero. Esto es falso y esto es verdadero. Ya tengo las proposiciones simples identificadas. Ahora, tengo que resolver esta. Después que resuelva esta, tengo que hacer la conjunción de estas dos. Y una vez que tenga la conjunción de estas dos, tengo que hacer la implicación. Entonces, la primera operación más pequeña es P implica Q. P implica Q, después a esta operación 1, voy a poner acá 1 y no P. A ver, ¿vas a hacer noni? ¿A dónde te vas? Ok, entonces tengo esta proposición que ya tengo todo esto. A esto yo le voy a llamar, es el antecedente, antecedente y este es el consecuente. Bien, entonces voy a poner acá el antecedente implica consecuente. Ahora, el antecedente, ¿cuál es? Todo esto, a lo que le voy a llamar 2. Pero vamos haciendo lo primero. Bien, entonces vamos a ir con la pequeña. P implica Q, que es lo más pequeño que hay que operar. En cambio, esta P, no P ya la tengo, ya está hecha. Esta no la hice.
P implica Q. Bien, yo voy a hacer la tablita acá para ir recordando de la implicación. P, Q, P implica Q. Esto es la teoría. Me da verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y esta era la oveja negra que me daba falso y en los demás casos me daba verdadero. No lo voy a poner en los demás casos, sino de esta forma para que ya vayamos a recordar que la ovejita negra es esta, me da falso y después todo lo demás me da verdadero. Bien, implicación. P implica Q. Entonces voy a estar mirando estas dos columnas, Bien, P implica Q. ¿En qué caso va a ser falsa la implicación? Cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces, mira, antecedente verdadero, consecuente falso, es en este caso el único caso que me va a dar que es falso. Este es el único, acá, entre estas dos, la única oveja negra es esta. Por lo tanto, en los demás casos, ¿cómo va a ser? Verdadero. O sea, yo identifico a la oveja negra, ¡pum!, la escribo, y ya la otra ni lo pienso porque ya digo verdadero, verdadero, verdadero. Pero ¿qué hice previamente? Busqué la oveja negra. Antecedente verdadero, consecuente falso y es el único que me da falso. Y en los demás casos, ¿cómo me da? Verdadero, verdadero, verdadero. Entonces, busco la oveja negra, la identifico y ya sé que el resto va a ser verdadero. Entonces ya tengo resuelta P implica Q. Ahora, P implica Q y no P. Entonces 1, este 1, toda esta columna es la 1. Por eso puse el 1. Si no, es muy larga. Y no P. Y no P. Entonces ahí voy a recordar la conjunción P, Q. ¿Y qué me decía? P y Q. Me decía que va a ser verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Y en los demás casos va a ser falso, falso, falso. No lo voy a escribir porque ya ni ustedes alcanzan a... Ahí. La conjunción me decía que la oveja negra va a ser verdadera si ambas proposiciones son verdaderas. Entonces miro entre la columna 1, esta, y la no P, esta. Yo hago cuernitos así. Entonces, la conjunción va a ser verdadera si ambas son verdaderas. Voy buscando acá. Ambas son verdaderas, entonces acá me va a dar verdadero. Sigo bajando, ambas son verdaderas, entonces estas son verdaderas. Y en los demás casos me da falso. Y constato, miro, falso, verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, estoy acá, verdadero, 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 estoy acá, verdadero. Entonces ya tengo resuelto el antecedente. Por lo general yo el antecedente lo remarco bien. Este es el antecedente. Y el consecuente es este. Este es el consecuente. Y con estos dos voy a la final. Entonces, a 2, que ya lo acabo de resolver, implica no Q. Esta es la final, porque ahí ya estoy terminando todo. Bien. ¿Cuál es el antecedente? Este. Entonces tengo que mirar como hacia allá. Antecedente y consecuente, antecedente. Entonces, ¿cuándo me da falso? Cuando el antecedente es verdadero. Entonces, antecedente verdadero, me enfoco acá. Antecedente verdadero. Consecuente falso es este. Entonces, este va a tener como resultado falsedad. Otro, antecedente verdadero. Consecuente verdadero, este no es falso. Por lo tanto, acá va a ser verdadero. Y este verdadero, verdadero. A ver, estoy mirando, no. Entonces, este es el resultado del ejercicio. Y me decía el enunciado, haga la tabla. Bien, ya la hice. Llegué al resultado final. Me dio verdadero, verdadero, falso, verdadero. Y me dice, y clasifíquelas en tautológicas, contradicciones y contingentes. ¿Qué es tautológica? Si acá a mí me hubiera dado verdadero,
todo esto me está diciendo es verdadero. Entonces sería tautológica. Ahora, si todo esto me hubiera dado falso, 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 sería contradicción, o hubiera dado contradicciones, sí. Pero como me dio un mix entre verdadero, verdadero, falso y verdadero, esto se dice que es contingente. Entonces, armé la tabla de valores, resolví, obtuve el antecedente, acá lo voy a poner, antecedente. Este es el consecuente. Antecedente consecuente. Y me salió un mix, verdadero, verdadero, falso, verdadero. Entonces, esta se puede clasificar como una tabla contingente porque no, porque tiene algo verdadero y cosas falsas. Este sería el punto 10b y es confeccionar la tabla, pero tenemos que tener este cuidado a la hora de resolver. Estoy buscando una que me dé verdadero. La E no me acuerdo cuánto daba. Me asustó. ¿Qué es eso? A ver, ¿cuál hago? La E. Voy a plantear la E. A ver, oye, la E. Estoy bajando un poco. Hay que ver. Vamos a hacer la C en todo caso. La 10C. La 10C me dice no, abro paréntesis, corchete. Me dice P y no Q implica P o Q excluyente. Bien, ahí está. Ahora, para armar la tabla, ya el marcador está muriendo. Tengo dos proposiciones, la P y la P. También tengo la no Q y no hay no P. Entonces esas son las proposiciones simples. Y tengo la primera operación. P y no Q. Por un lado. Y tengo P o Q por el otro lado. Y después tengo 1 y 2. No implica 2. Y vamos con eso.
siendo dos proposiciones, va a ser dos verdaderas, dos falsas, y la Q va a ser una verdadera, una falsa, una verdadera, una falsa. La no Q es el opuesto de la anterior. Si esta es verdadera, esta es falsa, esta es verdadera, falsa, verdadera. Bien, acá tengo una conjunción. Y recordemos que la conjunción es verdadera si ambas son verdaderas. Es lo que me decía la conjunción. Si las dos son verdaderas, si las dos proposiciones son verdaderas, la conjunción va a ser verdadera. ¿Entre quién y quién? Entre P y no Q. Entonces busco las dos verdaderas acá. Esta dos es verdadera. No hay más, por lo tanto el resto me va a salir falso. Esta es la oveja negra, yo lo pongo así. Falso. O sea, la tengo ahí súper fácil. Ahora, esta es la disyunción excluyente. ¿Qué me decía la disyunción excluyente? ¿Cómo se resolvía? Acá está. No, acá no está. ¿Dónde está la disyunción? Inclusiva excluyente. La disyunción excluyente me dice, si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, son falsas. El mismo valor de verdad son falsas. Distinta con el bicondicional, que decía, si ambas tienen el mismo valor de verdad, son verdaderas. En este es falsa. Si tienen el mismo valor de verdad. ¿Entre quién y quién? P y Q. Voy acá, P y Q. Si tienen el mismo valor de verdad, van a ser falsas. Es lo que me dice falsa. Acá, dos falso, falso. Por lo tanto, los demás casos es verdadero. Entonces, la disyunción me dice, si tienen el mismo valor, de verdad, verdadero, triángulo verdadero, esto va a ser falso. Si tiene falso, triángulo falso, va a ser falso. Tienen el mismo valor, son iguales, digamos, y será eso, falso. Entonces las ubico, P y Q, igual valor de verdad, sí, es falso. Igual valor de verdad, sí, es falso. Y en los demás casos va a ser verdadero. Entonces ya tengo a este, corresponde al antecedente, y este corresponde al consecuente. Entonces, este 1 es el antecedente y 2 es el consecuente. Y en la implicación, ¿cómo era? Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado va a ser falso. Esa es la oveja negra. Entonces busco si está la oveja negra. Si no está la oveja negra, quiere decir que todo es verdadero. Entonces, 1 antecedente, 2 es consecuente. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, no, el consecuente me da verdadero. Y no hay más nada. Entonces quiere decir que todo esto va a ser, acá no hay oveja negra en la implicación, quiere decir que todas son verdaderas. Así, de entrada. Pero si no, voy analizando una. Antecedente falso, consecuente falso, la tablita que teníamos hace rato me decía que era verdadero. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, verdadero. Antecedente falso, consecuente verdadero, la tablita me dice que es verdadero. Antecedente falso, consecuente falso, la tablita me indica que es verdadero. Entonces, acá parece una tautología, pero ¿qué no me debo olvidar? El signo. O sea que todo esto está con un signo negativo. Entonces quiere decir que la negación de 1 implica 2. ¿Cómo va a ser? Si está negado, esto que es verdadero, falso. Esto que es verdadero, falso, falso, falso. Y acá recién encontré el resultado de este ejercicio. Y me decía que lo clasifique. Si daba todo verdadero, se llamaría tautológico. Si está verdadero, falso, o un mix, sería contingente. Pero si me da todo falso, me dice que esto es contradicción. Contradicción. Es una contradicción. Esa es la clasificación. De esa forma es que armo las tablitas cuando tengo, en este caso, dos proposiciones y voy resolviendo. En forma individual, cada una de las proposiciones, siempre viendo si hay alguna otra que sea negativa al exponer. Después me fijo que tengo una implicación. Entonces quiere decir que tengo que resolver el antecedente. Pum, por un lado.
tengo que resolver el consecuente por el otro, y después lo uno en la implicación entre el antecedente y el consecuente, y lo resuelvo. Pero aquí hay un signo, quiere decir que a todo lo que yo obtenga, le tengo que anteponer el signo, y por lo tanto me va a convertir en lo opuesto, porque el signo que tengo acá es de negación o contradicción. Este es el 10C, lo compartimos en el grupo. Y quiero hacer una de 3 proposiciones. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El D. Hacemos el D. ¿Por qué quiero que hagamos de 3? Porque ahí se agregan más filas. O sea, se hace más largo el ejercicio. Entonces, el D, vamos a ver, por lo menos dejarlo planteado. D. Estamos de hora. El D. Me dice P, I, Q, O, R. Sí, solo sí. P y Q. P y Q. Entre paréntesis, y hay un corchete. Implica R, I, P y cierro. Es súper larga. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 operaciones. Súper larga. Por suerte no hay negaciones, así que eso ayuda a ser un poco más cortito. Bien, armamos la tablita. Y acá lo que se complica es que es más largo. Como yo no tengo hoja cuadriculada, hago esta línea para ayudarme a completar. Bien, las proposiciones es la P, la Q y ahora aparece la R. Cuando son de 3 se hace más larga la tabla. Hace rato hacíamos 2 y 2. En esta ahora vamos a hacer 4 y 4. Verdadero, 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 falso, 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 falso. Hace rato con Q hacíamos 1 y 1. Acá vamos a hacer 2 y 2. Es decir, 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y en esta última se hacemos 1 y 1. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y ahí tenemos todas las posibles combinaciones entre 3 proposiciones P, Q y R. Esto siempre va a ser lo mismo, igual que hace rato veíamos las 2 columnas que siempre son lo mismas. Cuando sean 3 proposiciones, obviamente va a haber 3 columnas y siempre van a ser la misma, ¿sí? Así que esto es como copiar y pegar. Esta primera parte es la misma siempre y cuando sean 3 proposiciones. 4 verdaderos, 4 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. 2 verdaderos, 2 falsos. Y esta, una y una. Toc, 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 toc. Una y una. Bien. Vamos a resolver la primera, esto. P, O, R. Perdón, Q y O, R. Q, O, R, por un lado. Después, todo esto sería P, y este lo voy a llamar 1, y 1 por el otro. Con eso ya tendríamos un primer finalista, que sería como el antecedente. Yo lo voy a remarcar. Sería esta primera parte. Ahora voy del otro lado y miro qué operaciones tengo. Tengo P y Q por un lado. Tengo R y P por el otro. Después tengo la implicación, a este le llamo 2, a este le llamo 3. Tengo 2, implica 3. Y acá tendría el segundo finalista.
tengo el segundo finalista y que tengo por último el bicondicional. Entonces tengo acá el bicondicional entre quién y quién. Entre todo esto, que yo lo voy a llamar A, y entre todo esto que lo voy a llamar B. A y B. Y ahí tendría el resultado final de todo el ejercicio. Bien, voy con la primera, que es, para arriba es disyunción. Y yo sé que la disyunción va a ser falsa. Acá voy a hacer machete. Si se ve. Un poquito. Disyunción. Es falsa si ambas proposiciones son falsas. Entonces, si ambas proposiciones son falsas, la disyunción va a ser falsa. Entonces, busco esas ovejas negras. Y en los demás casos sé que va a ser verdadero. Entonces, estoy en disyunción y busco entre quién y quién. Q y R. Acá, bonito. Si las dos son falsas, la disyunción me va a salir falsa. Acá. Acá hay una oveja negra. Falsa. Ya la identifiqué. Sigo buscando. Bonito. Acá hay otra falsa. Quiere decir que en los demás casos va a ser verdadero. Y de hecho, este verdadero. Falso, verdadero, falso, verdadero, siempre va a ser verdadero. Entonces, me ayudo, busco las ovejitas negras y la otra yo ya sé que me va a dar verdadero. Ya tengo la disyunción. Ahora voy con la conjunción. Entonces, la conjunción, ¿cómo era? Me decía, va a ser verdadera si ambas son verdaderas. Entonces busco las ovejitas negras que me den verdadero. ¿Entre quién y quién? Entre uno, entre esta columna y la P, cuernito. Si ambas proposiciones son verdaderas, la proposición me da verdadera. Acá está la oveja negra, acá hay otra, verdadera. Acá hay otra, verdadera. Esta no. Y no, son las únicas. Quiere decir que en los demás casos las proposiciones van a ser falsas. Falso, 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 falso. ¿Cómo lo hago? Entonces miro y es disyunción. Perdón, conjunción. Y la conjunción es verdadera si ambas son verdaderas. Entonces, como hice, busco P acá y la 1, que es esta columna. Entonces, verdadero, verdadero. Verdadera, ambas proposiciones verdaderas, resultado verdadero. Ambas proposiciones verdaderas, resultado verdadero. ¿Acá son ambas verdaderas? No. Entonces, falso. ¿Son ambas verdaderas? No. Son falsas. ¿Son ambas? No. Falso. Y ahí terminé esta primera parte que se llama antecedente. Ahora estoy mirando el otro lado. Voy viendo P y Q. Estoy entonces frente a conjunción. La conjunción es verdadera si ambas son verdaderas. P y Q. Voy acá. Ambas son verdaderas, sí. Entonces estoy identificando las ovejitas negras. Ambas son verdaderas, sí. Verdadero. Ambas son verdaderas, sí. Acá no, acá no, acá no, no, no y no. Quiere decir que todas las demás son falsas. Falsa, 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 falsa y falsa. Bien, ya tengo P y Q. Ahora voy a R y P. R y P. R y P. Busco las ovejas negras. Si estoy en conjunción, ¿cómo deben ser verdaderas ambas para que la conjunción sea verdadera? P y R, acá, bonito. Quiere decir que son verdaderas. No, no son. Acá hay otra, verdadera. Sigo buscando, verdadera. No, son las únicas verdaderas. Quiere decir que en los demás casos las proposiciones son falsas. Falsa, 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 falsa. Bien, ya tengo entonces esta y esta. Ahora tengo que resolver la implicación entre el antecedente P y Q, que es 2, es esta P y Q, y el consecuente que es R y P, R y P. Así, antecedente, verdadero, consecuente. Busco a la oveja negra. ¿Cómo era la implicación? En la implicación me dice, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la operación va a ser falsa. Entonces busco la oveja negra. Antecedente verdadero, enfoco acá, consecuente verdadero, no. Antecedente verdadero, consecuente falso, aquí está la oveja negra, es toda falso. No, no y no, porque no, el antecedente tiene que ser sí o sí verdadero. Entonces, entre estas dos está, es posible que encuentre una oveja negra, en este caso, esta.
Y por lo tanto, los demás casos son verdaderos. Verdadero, 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 verdadero. Ya tengo entonces el primer finalista A y el segundo finalista B. Y es doble implicación. Y ahí debo recordar la implicación. La doble implicación me decía, si ambas proposiciones tienen el mismo valor de verdad, la doble implicación será verdadera. Entonces, igual valor de verdad, la doble implicación será verdadera. ¿Entre quién y quién? Entre A y B. ¿Tienen el mismo valor de verdad? Sí. Entonces, estas van a ser verdaderas. No. ¿Tiene el mismo valor de verdad? Sí, verdadera. ¿Tiene el mismo valor de verdad? No. ¿Tiene el mismo valor de verdad? No. 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 Y no. Quiere decir que las únicas proposiciones verdaderas son estas dos y por lo tanto en los demás casos va a ser falso, 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 falso. Y como en esta no obtuve puras B de verdadero, ni puras F de falso, sino un mix, entonces estoy frente a una contingencia. Entonces, armo esta tabla, en este caso la particularidad es que son de 3 proposiciones y es más larga la tabla. El procedimiento es el mismo, pero se hace un poquito más largo. Y cuando voy a obtener el resultado de todo esto, me doy con que es una contingencia porque hay algunas que son verdaderas y otras que son falsas. Hay un mix de valores verdaderos y falsos. Si hubieran sido todos los valores verdaderos, hubiera dicho que es una tautología. Tautología es cuando todo esto me da verdadero. Y contradictorio cuando todo esto me da así, falso, 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 falso. Pero bueno, en este caso me dio un mix y por lo tanto estoy frente a una contingencia. Ese sería el D para 3 proposiciones. Los otros 2 puntos que hemos visto era para 2 proposiciones. Entonces hicimos el P, el C y el D. Queda para que hagan el A, el E, el F, el G y el H. Igual yo voy a subir los resultados para que controlen si les dio tautológico o no. O contradictorio o no, o contingente. Subo esta foto al WhatsApp. Si fuesen 3 o por lo general te van a dar 3 proposiciones. Nunca, hasta ahora, nunca han dado 4, porque si es 4 es súper largo y no van a terminar nunca. Entonces, ¿qué te van a dar? ¿Qué es posible que te den en la cátedra? 2 proposiciones, como vimos en otros ejercicios cortitos, o 3 proposiciones, como sería este, de 4 verdaderos y 4 falsos. Esto es lo máximo que te pueden dar. A eso sí, estos sí pueden darte más operaciones hasta por allá. Pero este es el máximo que se te puede dar en un ejercicio, con 3 proposiciones. Y este es el modelo que se armamos. Estas 3 proposiciones, copiar y pegar, siempre va a ser lo mismo para otras proposiciones que se te den, pero de 3, ¿sí? Bien, ya lo tenemos en el WhatsApp. Y el 11 sí lo pueden hacer. Dice, ¿cuál de estas proposiciones son equivalentes? Dice la teoría, una proposición o 2 proposiciones serán equivalentes si ambas tienen la misma tabla. O sea, si el resultado de la tabla les da lo mismo, quiere decir equivalentes. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Ahí le da 3. Nos da el 11, nos da 3 ejercicios, 1, 2 y 3. A las 3 le tienen que hacer la tabla, lo tienen que representar la tabla. Y aquellas que tengan la misma tabla de verdad, es decir, que hayan tenido el mismo resultado, van a decir, esta es equivalente con la A o esta es equivalente con la B. Lo único que tienen que hacer ahí es la tabla y mirar si le dio los mismos resultados, esta
con la otra tabla con la otra proposiciones compuestas que le dan y al cual le deben hacer la tabla. Entonces controlan las dos tablas. Si le da igual, dicen que son equivalentes. Si no le da igual, dicen no son equivalentes. Esta con esta. Así que ahí tiene que hacer 3 tablas y decir quién y quién son equivalentes. El punto 12 lo vamos a dejar porque es tema nuevo, digamos, es tema nuevo. Y con lo que ya sabemos, podemos resolver el punto 13. El punto 14 también es nuevo, pero son cortitos. Entonces el 12, el 14 y el 15 y el 16 lo vamos a dejar para la última clase. Y podemos ir armando el 13. El 13 es súper fácil. Y es un mix de armar las proposiciones y de armar tablas de valores. Es súper fácil y es bastante entretenido. Borro. Voy a borrar. Y acá hay que ser ordenados más que todo y vamos a hacer el 13. El razonamiento, en este caso, el razonamiento, ¿cómo lo vamos a...? ¿Qué nos habla la teoría? Me dice razonamiento, así a secas, voy leyendo lo que dice. Dice, un razonamiento es un conjunto de proposiciones, o sea que va a haber varias proposiciones, 2 o más, dice el enunciado, y de la cual se pretende saber que está fundada en otras llamadas premisas. Entonces, el razonamiento, va a haber proposiciones que la vamos a llamar premisas. Es como el antecedente. Si sucede esto, entonces vamos a tener este resultado. Entonces, las premisas son como los antecedentes y la conclusión son como el consecuente. Es decir, el razonamiento, si salgo con una persona, si comparto muchas cosas, eso serían las premisas. A ver, hay un ejercicio acá, en la teoría dice, entra un ladrón a la casa. Dice así, el ladrón entra a la casa. Bien, entra un ladrón. Las ventanas están abiertas y la puerta está cerrada. Esas son las premisas, son dos que me dan. Entró un ladrón a la casa, las ventanas están abiertas y la puerta no tiene la cerradura rota. Entonces, esas son todas las premisas, datos que me dan. Entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Por dónde entró el ladrón? ¿Por la ventana o por la puerta? ¿Qué me decían las premisas? Que robaron la casa, sí. ¿Qué me decía? Que la ventana estaba abierta. ¿Qué también me decía? Que la puerta no tenía la cerradura violentada. Entonces, ¿qué puedo concluir yo? Que el ladrón entró ¿por dónde? ¿Por la puerta? No, porque no está violentada. Y la ventana, ¿cómo está? Abierta. Entonces, el ladrón entró por la ventana. Eso puedo concluir. Entonces, ¿cuál es el objetivo de las premisas? Es, tiran así, que hubo un robo, que la puerta está bien, no está rota, pero la ventana está abierta. Entonces, con esos 3 datos, con esas 3 premisas, ¿qué podés vos concluir? Que el ladrón entró por la ventana. Entonces, premisas y conclusión. Te dan premisas, que son proposiciones, y conclusión es como cerrar. Por lo tanto, puedo concluir que, en mi caso, en este caso que planteé, es que el ladrón entró por la ventana. Entonces, es deductivo. No sé si hay mensaje. Bien, entonces ese sería un razonamiento, donde hay premisas, que son varias proposiciones, y una conclusión. Pero ahora esta conclusión tenemos que saber si es verdadera o es falsa. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo, hubo un robo, la puerta no está violentada, la ventana está abierta? Y como conclusión yo digo, el ladrón entró por la puerta. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Armamos la tablita de verdad y en teoría me va a tener que dar falso porque ¿por dónde entró el ladrón? Si yo ya sé que entró por la ventana. Pero la conclusión, supongamos, de alguien dijo, no, entró por la puerta. Entonces hacemos la tabla de verdad y determinamos si ese razonamiento es verdadero o es válido o no. En este caso, para la persona que dijo que la conclusión es, el ladrón entró por la puerta, el razonamiento me va a dar que es inválido. Entonces, para eso sirve el razonamiento, para decir si el planteo de esas premisas, esa conclusión
¿Está bien hecho o está mal? Si está bien hecho, es decir, entró por la ventana, el razonamiento me va a dar verdadero. Si está mal, como alguien dijo, entró por la puerta, y yo ya sé que está mal. Cuando haga el razonamiento me va a dar falso. Entonces, el objetivo del razonamiento es decir, si todo lo que se plantea y lo que se concluye es válido o no. A ver, acá hay un mensaje. No sé. Walmart. Entonces, eso es razonamiento. Dadas las premisas, esa conclusión. ¿Será verdadera? ¿Será falsa? Para saber si es verdadera o falsa, yo voy a hacer las tablas y voy a ver si me da contingente, tautológica o contradictoria. Eso es el razonamiento. Entonces, ahora vamos a hacer el ejercicio. No hay pregunta. Bien, no hay pregunta. Vamos al 13. Me dice el 13A. Estamos entonces en razonamiento. Razonamiento. ¿Qué tenemos que tener? Premisas. Premisas. Y si llegamos a la conclusión. Conclusión. ¿Será verdadera? ¿Será falsa? Eso es. Tenemos que saber si la conclusión está bien determinada. Bueno, vamos con el 13A. Me dice, el que estudia aprende. El que estudia, coma, aprende. Dice por un lado. ¿Qué me dice también? El que aprende es inteligente. El que aprende es inteligente. Y después que dice, entonces, ahí estoy ya ingresando a la conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, el que estudia es inteligente. El que estudia es inteligente. Entonces miramos las premisas, estas son las premisas. Y esta es la conclusión. Entonces, ¿qué me dice las premisas? Es como hace rato, el ladrón entró por la puerta no está violentada, me dice. La ventana está abierta y hubo un robo. Ahora yo que concluyo que el ladrón entró por... Bueno, acá dice, el que estudia aprende. El que aprende es inteligente. Entonces, el que estudia es inteligente. ¿Esto es verdad o es mentira? Ahora, ¿cómo esto yo lo transformo en lógica? El punto 2 y 3 y 4 que hicimos en este práctico era, dadas las oraciones, determinar las proposiciones simples. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Eso, vamos a determinar. Entonces, el que estudia lo voy a llamar P. El que aprende lo voy a llamar... El que estudia, aprende. Pero acá estoy viendo la comita. El que estudia, aprende. Si estudio, yo aprendo. Entonces estoy acá, el símbolo este me está hablando, ay, que lo escribe ya marcado, me está hablando de implicación. Ya me está indicando que hay una implicación. Si P, entonces Q. Si estudio, entonces aprendo. Ahí tengo una implicación. Voy a la siguiente oración. El que aprende, ya dijimos que aprende, es Q. El que es Q. Es inteligente. Acá está apareciendo otra proposición. Es inteligente. Entonces la voy a llamar R. Entonces acabo de identificar 3 proposiciones. El que estudia, aprende y es inteligente. El que aprende es inteligente. El que aprende es. Ahí que sería, estoy pensando, es inteligente. Acá también, acá me falta una coma. Sí, el que aprende, aquí hay una coma. Me la comí, aquí hay una coma. ¿Por qué esta coma que me está insinuando ya? Implicación, me está insinuando implicación.
Y me dice, entonces el que estudia era P,